Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Giovanita, empezando la semana bien informado. Ahora vamos con nuestros titulares. De una vez. Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva a sujeto que asesinó a su expareja y tras quemar el cuerpo lo arrojó en un basurero en Tumbes. Poder Judicial analizó en audiencia oral prisión preventiva de mujer y su hijo, acusado de ser autores intelectuales del secuestro y asesinato de empresario chatarrero en el distrito de Villa El Salvador. Y también conozca la intervención de los intérpretes de lengua quechua en los procesos judiciales como los de lesa humanidad para llevar las incidencias de los juicios en las lenguas originarias de las personas. La semana pasada abordamos el tema de los feminicidios y ahora nuevamente empezamos esta semana con estas noticias terribles por un caso que ha conmocionado nuevamente al país. Los feminicidios lamentablemente no cesan y en Tumbes un sujeto asesinó a su pareja, la quemó y luego abandonó su cuerpo en un basurero. El sujeto confesó su delito y el Poder Judicial le dictó 9 meses de prisión preventiva. En los 2 últimos años, el Poder Judicial juzgó, sentenció y concluyó procesos a más de 3.200 feminicidas, lo que evidencia la magnitud de este problema. Veamos el informe que nos ha preparado Kelly Medina. Los feminicidios en el Perú siguen cobrando víctimas. Hace algunos días fue hallado el cuerpo incinerado de Lady Brigitte Álvarez Romero, de 27 años, quien presuntamente fue atacada con un cuchillo, cercenada y quemada por su pareja, Absalón Frank Urbina Chapilliquén, de 28 años, luego que la pareja discutiera en su domicilio en Pampa Grande, Tumbes. Las cámaras de seguridad muestran el momento en que Frank Urbina carga con esfuerzo el cilindro que tenía depositado dentro el cuerpo de Lady ya cercenado, para luego ser quemado en un descampado. El presunto feminicida responde a estas acusaciones que hizo por defensa propia, ya que la víctima sacó un cuchillo de su cartera en plena discusión. Agarró un cuchillo a querérmelo insertar en el pecho. ¿Ya? Y no, pues, ¿cómo se llama? Ya, pues yo tuve que defender. Ante los hechos y luego de la captura del presunto feminicida, los jueces del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a cargo del doctor Pedro Pablo Arévalo Rivas, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva. En consecuencia, se resuelve el primer juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Tumbes, de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, resuelve declarar fundado el requerimiento de mandato de prisión preventiva formulado contra Absalón Frank Isaías Urbina Chapilliquén. En la investigación que le sigue por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en agravio de Lady Brigitte Álvarez Romero por el plazo de 9 meses. Y es que los jueces y juezas del Perú le hacen frente a este flagelo que cada día cobra más víctimas en nuestro país. Sentencias ejemplares forman parte del trabajo que realizan los magistrados y magistradas contra la violencia en todas sus formas. Por ejemplo, en el Perú se han emitido en lo que va del año 264 sentencias por delito de feminicidio e intento de feminicidio, haciendo un total entre los años 2022 al 2024 de 1.403 sentencias. En el caso de autos finales por este delito, se han emitido 307 sentencias, haciendo un total entre el año 2022 y 2024 de 1.816 sentencias en los procesos de autos finales, teniendo un total de 1.403 sentencias y 1.816 de autos finales. Por otro lado, en el Distrito Judicial de Tumbes se han emitido en lo que va del año 361 medidas de protección por riesgo severo, el cual se brinda para el cuidado y la seguridad de la víctima de violencia que denuncia este hecho. También han ingresado 969 denuncias por casos de violencia. Ante el incremento de esta cifra, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Gisela Guevara Agurto, está concretando convenios con los municipios de Zorritos, Contralmirante Villar y Tumbes, entre otros, para continuar con la instalación del botón de pánico para las víctimas de violencia con riesgo alto y severo en Tumbes.
Nosotros, como gestión, hemos fortalecido a través de actas de compromiso con las municipalidades de la región y también con la Policía Nacional. También estamos proyectándonos a realizar convenios de cooperación, pero como tardan un poco más el trámite, entonces hemos iniciado con las actas de compromiso para poder efectivizar el cumplimiento de esta medida de protección. Además, en esta gestión estamos realizando a través de la Comisión de Acceso a la Justicia ferias. El año pasado hemos realizado 8 ferias sobre violencia familiar en diferentes distritos de la región Tumbes. Los jueces y juezas invocan a las víctimas a denunciar ante el primer acto de crueldad y no guardar silencio. En el Poder Judicial del Perú, la violencia se sanciona. Terrible. Bien, y precisamente para abordar el caso de feminicidio tenemos un enlace en vivo con la jueza Yabari Villanueva para hablar de esta figura penal tan grave como es este delito y la respuesta que está dando el Poder Judicial sancionado a sus autores. Adelante, Kelly Medina se encuentra con ella. Gracias por el pase, compañera. Efectivamente, el Poder Judicial actúa, el Poder Judicial responde, el Poder Judicial le da cara y hace frente a la violencia entre todas sus formas. Estamos justamente con la doctora Fiorella Yabari, ella es jueza del 31 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima. Hace un momento hemos visto, doctora, este lamentable hecho en Tumbes contra una mujer que solamente pues ella tenía una discusión con su pareja y no pensó que esto iba a terminar en la muerte. Efectivamente, en este caso de feminicidio que se encuentra prevista y sancionada en nuestro Código Penal en el artículo 108A. Esta conducta es sumamente reprochable toda vez de que la persona que lo comete quita la vida a una mujer por su condición de tal. En este sentido, estas conductas se agravan de acuerdo al contexto, de acuerdo a la vulnerabilidad en la que se halla la víctima, pudiendo llegar la pena incluso a hacer cadena perpetua si llegaran a concurrir 2 o más circunstancias agravantes. Doctora, a este presunto feminicida, porque todavía no tiene una condena como tal, tiene prisión, le han dictado 9 meses de prisión preventiva debido a todos los argumentos que ha presentado la Fiscalía dentro de este proceso. Uno de ellos es la cámara de seguridad que captaba el preciso momento en que el hombre pues jalaba este depósito que servía para agua, donde ya se encontraba el cuerpo cercenado de esta mujer. Efectivamente, en este caso lo que se evidencia es una prueba de video que corroboraría el actuar o la participación de este presunto feminicida. Ahora, doctora, finalmente nosotros sabemos pues de que el Poder Judicial sigue actuando. Hemos visto un cuadro también en este informe sobre las sentencias que emite el Poder Judicial ante estos casos, sentencias ejemplares. Así es, al ser penas duras y drásticas las que se emiten, las mismas son efectivas. Y como vemos, el Poder Judicial está actuando, emite sentencias condenatorias que se ejecutan y los vemos justamente en estos cuadros de estadística. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta en estudios? ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Sí, hemos visto en realidad la crueldad con la que han atacado a esta joven, como bien has narrado, Kelly, nosotros asombrados, por supuesto, sobre todo porque día a día hay casos como esto y parece que la situación pues no tiene un límite, ¿no es cierto? Muchos se excusan en alguna situación emocional límite. Digamos, esto podría ser atenuantes porque sabemos bien que algunas veces sirven de estrategia precisamente para los acusados. Nos comenta nuestra conductora, Giovanna, sobre este caso, si hay algunas atenuantes para que se pueda hacer las condenas pues más severas para estos presuntos feminicidas.
En estos casos lo que se evalúa es la condición en la que se ha realizado el hecho, es decir, si el contexto fue una violencia familiar producto de una discusión, entonces hablamos efectivamente de circunstancias agravantes. Además de ello, si el hecho fue perpetrado en presencia de menores de edad, eso también constituye otra agravante. Y si es que en caso hubo gran crueldad, ensañamiento, alevosía o de repente justamente esta crueldad de la que se habla, entonces hablamos de circunstancias agravantes que van y sumadas van a dar como consecuencia que se evalúe la imposición de una cadena perpetua. Doctora, y si también esta persona tenía pues ya denuncias que la víctima había puesto en la comisaría por agresiones verbales, psicológicas, ¿también sirve dentro de este proceso? Efectivamente abona, porque lo que la víctima había hecho es justamente comunicar a las autoridades de una violencia sistemática de la que venía siendo parte. Y habría que evaluar si justamente también en este caso habían medidas de protección que asisten a la víctima. Todo eso constituyen elementos de prueba que valorados en su conjunto nos va a permitir determinar justamente una sanción condenatoria. Ok, doctora. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Sí, doctora, en el caso de estos delitos, cuando ya se han judicializado, estas personas también pueden, normalmente, como dice Giovanna, a veces aducen locura temporal, algunas cosas de minimizar sus penas, pero también a veces solicitan beneficios penitenciarios. En este tipo de delitos, ¿hay alguna reducción o alguna limitante para que no puedan pedir ese tipo de beneficios? Ok, nuestro compañero Armando, conductor del noticiero, nos comenta si existen beneficios penitenciarios para estos casos, ya una vez que cumplan esta condena. En el caso de feminicidio, por la naturaleza del delito, propiamente no. Es más, la modificatoria de la ley tampoco permite penas suspendidas para casos que son producto de violencia familiar, porque lo que se procura justamente es cautelar el bien jurídico vida que asiste a las mujeres y con eso también desincentivar este tipo de conductas pues que atañen, ¿no?, e inciden de gran manera contra la vida de las personas. Compañeros. Repasar un poco los cuadros que has presentado en tu informe y que grafican muy bien, ¿no?, la cantidad de sentencias que ha dado el Poder Judicial en estos casos. Por ejemplo, vemos en el año 2022 579 sentencias, ¿no? Sube o disminuye 560 en el 2023 y en el año 2024 es el que sube, 264, suma 1.403 sentencias, y acá sumado hay un detallito, ¿no? Y como decíamos Armando, hace algunos días, ¿no?, detrás de cada sentencia hay un drama terrible. Continúa. Sí, te decía que hemos visto la tabla y de los años casi se ha mantenido la misma cantidad de, varía un poquito, ¿no?, pero en realidad la proyección para este año es casi que va a ser la misma cantidad que el año pasado, o sea, no hay una disminución de estos delitos, lamentablemente, ¿no? Y acá vemos otro cuadro que es los autos finales, ¿no?, que incluso son mayores que las sentencias de feminicidio, ¿no? Vemos el año 2000, 777, el año 2023, 732, y en lo que va hasta junio de este año, 307, que también es una cifra alta. Ahí me gustaría preguntarle a la doctora qué casos se incluyen en lo que es estos autos finales. ¿Y qué son, no? Para que la gente sepa qué se denomina autos finales. Nos comentan nuestros compañeros en estudios porque han mostrado en este momento unos cuadros estadísticos donde hay una cierta cantidad de sentencias ejemplares emitidas por medio del Poder Judicial, pero también de autos finales. ¿A qué se refiere con autos finales y qué casos hay dentro de estos procesos? Comprenden aquellos autos finales, por ejemplo, las prescripciones o de repente otra forma que da fin al proceso, casos de sobreseimiento también en etapas previas. Entonces todo esto suma y se contabiliza como autos finales. Y sentencias también se engloba, ¿no? Se ven en las estadísticas de que no se hace la disgregación si propiamente son condenatorias o absolutorias. Sin embargo, lo que sí denota es el trabajo que está haciendo el Poder Judicial para combatir este tipo de hechos. Ok, doctora. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Además de los casos de sobreseimiento o que es archivamiento y prescripción, ¿hay ¿qué otras variables podrían presentarse? Por ejemplo, si el feminicida se suicida o también deja de existir, ¿hay otras variantes también de por lo que se define autos finales? ¿Qué otras variantes, nos dice Armando, también entran dentro de autos finales? Por ejemplo, si el feminicida se suicida, si pasa alguna de estas cosas.
En el caso de que la persona que cometió un hecho se quita la vida, ¿no?, para eludir su responsabilidad, hay excepciones que se plantean de oficio incluso, y en estas, por ejemplo, si la persona ha fallecido, da conclusión al proceso, que también podría hallarse comprendido dentro de estos autos. Ok, Armando. Doctora, en el caso cuando ocurren estos feminicidios, lo que a veces da pena también es los hijos, ¿no? Se quedan con a veces, o sea, me imagino que en las sentencias se establece claramente la tenencia, porque a veces pasa que el que ha matado o la familia del que asesino quieren tener la patria potestad de los niños. Es un tema que es bien complicado a veces de manejar, ¿no? Sí, añadiendo a lo que dice nuestra compañera Kelly, la semana pasada presentamos este caso terrible, ¿no?, ocurrido en Loreto, donde una madre de familia fue asesinada, atacada a machetazos precisamente por su expareja, ¿no? Finalmente este sujeto se quita la vida, deja una carta tratando de excusarse diciendo que la mujer pues tenía malos antecedentes, entre comillas, claro, ¿no? Entonces nos preguntamos, como siempre, ¿qué pasa con las criaturas, con estos niños que al final son víctimas de todo este drama, ¿no? Eso a colación a la pregunta que hacía Armando, que algunas veces pues los familiares se pelean la tenencia de esas criaturas. Así es, Giovanna, así es, Armando, lamentable realmente. Justamente los conductores recordaban, doctora, sobre este caso en Amazonas, también donde una persona a machetazos, pues, y atacó a su pareja. ¿Y dónde quedan las víctimas menores, los hijos dentro de este núcleo familiar, doctora? ¿Cómo se hace con estos menores que muchas veces están en medio del debate de la tenencia? Recordemos que dentro de las penas que se aplican dentro del código también se hallan aquellas de inhabilitación, ¿no?, en las cuales se prohíbe, si la víctima subsiste, el alejamiento y también la prohibición de la patria potestad, tenencia o curatela. Ahora bien, si es que en caso la madre fallece y el padre entra por condena, entonces lo que se va a hacer es evaluar y cautelar la integridad de estos menores, de repente poniéndose en contacto con algún familiar cercano, y si es que en caso no hubiera, evaluar otras opciones. En todo caso, el Estado también entraría para proteger los derechos de los menores. Justamente aquí lo que me gustaría señalar es la función de la victimología, ¿no?, a partir del análisis de este tipo de delitos como el feminicidio, porque lo que en estos casos se debe procurar y cautelar es el bienestar tanto de la víctima como de sus herederos, ya que la afectación de un delito no solamente va para la víctima que lo comete, sino también para los familiares. Y en este sentido es función del Estado, en coordinación con las entidades, poder brindar el soporte psicológico, la ayuda médica, asistencial que requieran. Así es, el Ministerio de la Mujer también, ¿no?, con ayuda psicológica para la madre de esta joven en Tumbes, pues, que justamente narraba la abuelita, porque la abuelita, Armando, Giovanna, les comento que en algún momento salió en algún informe narrando que ella había reconocido a su nieta solamente con verle los pies, porque ella estaba totalmente calcinada, totalmente irreconocible, y al ver los pies pudo reconocer a su nieta. Lamentable realmente, los jueces del Poder Judicial, doctora, no se cansan de repetir que con la violencia no se concilia, con la violencia no se llega a un trato, con la violencia no se puede llegar pues a manejarlo, sino la violencia se tiene que denunciar desde el primer momento en que somos atacadas. Efectivamente, si somos víctimas de violencia, no dudemos en poner en conocimiento de las autoridades a efectos de que estos actos cesen y no escalen. Así es. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Solamente para finalizar, si le podría dotar a dar una invocación a las mujeres justamente a tener el valor de denunciar, ¿no?, porque a veces muchas de estas denuncias no llegan por el temor. Entonces, darles esa invocación final para terminar el enlace. Ok, Armando. Doctora, le pedimos a usted como magistrada, como jueza de este poder del Estado, que se dirija a otras mujeres que en este momento la están viendo y que de repente tienen temor de que pues el hombre se vaya de la casa y ya no tengo con qué sustentar a mis hijos, temor de que puedan tomar represalias, temor de que yo me quede sola finalmente, porque también existe una condición emocional que me ata a esta persona pues que atenta contra mi vida. Un mensaje para todas aquellas que en este momento la estamos escuchando.
Muchas gracias. Para todas aquellas que justamente vienen siendo víctimas de violencia física, psicológica, sexual, económica, no duden en poner de conocimiento de las autoridades, acercarse a la comisaría más cercana, al Ministerio Público, hacer de conocimiento de estos hechos. Recordemos que el Poder Judicial emite medidas de protección, cautelando su bienestar y el bienestar de sus hijos. Tomemos la decisión de ser protegidas por nuestro bien y por el bien de nuestros familiares, a efectos de evitar pues consecuencias que finalmente también van a repercutir no solamente en uno, sino también en la familia. Las autoridades trabajan para poder evitar este tipo de hechos, entonces los insto a poder hacer de conocimiento. Así es. No te calles, denuncia. Muchas Así gracias. es, Kelly. Muy bien a la doctora Yabari, muchas gracias. Con el agresor no se concilia, al agresor se le denuncia y se le enfrenta, por supuesto que sí. Y desde aquí vamos a hacer votos y vamos a trabajar informando, entrevistando a magistrados y a especialistas, por supuesto, para que para que tú que me estás escuchando de repente y tienes temor en denunciar, tienes temor en ir a la comisaría y poner la denuncia, pues sepas que hay magistrados como la doctora Yabari, ¿no?, que te esté escuchando y que te ha instado hace un momento a que denuncies, porque esa denuncia va a llegar a buen puerto y tu agresor va a estar donde debe estar, tras las rejas. Así es. Continuamos con la información. El Poder Judicial realizó hoy una audiencia oral para definir el pedido de prisión preventiva de Domitila Monzín y su hijo, acusados de ser autores intelectuales del asesinato de un empresario chatarrero en el distrito de Villa El Salvador. La mujer sostenía una relación con la víctima y el móvil habría sido apoderarse de sus bienes valorizados en más o menos $500,000 de soles. Veamos el informe. Entonces mi hermano dice, dame 30,000, yo voy a mandar a mi hijo, a mi gato, me dice. O sea, la Vilma prácticamente se compromete en matarlo. Sí. Con su hijo. Con su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Sergio. ¿Sergio qué? Sergio Luis Cabrera Monzín. Son las confesiones de Domitila Monzín Pérez, quien narra cómo planeó y ordenó el asesinato de su conviviente Héctor Gózar Navarro, con el que vivió 16 años junto a sus hijos. Esta es una historia de codicia por el dinero, en donde los involucrados son la propia familia de la víctima. Yo voy a mandar a mi hijo, pero primero tiene que darme los 30,000 soles. ¿Y ahí? Entonces ella misma trajo a su hijo. ¿Y tú le diste los 30,000 Yo le soles? di los 30,000 soles dado. ¿A ella o al hijo? A ella, en sus manos. Ya. Domitila narró a la policía cómo, en complicidad con su hermana, pagó a su sobrino para que acabara con la vida de su pareja por 30,000 soles, al parecer como venganza por los maltratos que recibía. Durante el interrogatorio policial se mostraba sumamente afectada. Al principio quiso hacer pasar el crimen como un asalto dentro de su vivienda, pero las evidencias terminaron por obligarla a confesar que ella fue la autora intelectual del homicidio. Domitila confesó que ya había intentado acabar con la vida de su pareja a través de un chamán, a quien le habría pagado 38,000 soles. Sin embargo, este no logró lo que le pidió. Ahorita necesito 30,000 veces. ¿El brujo? Sí, para comprar unas espadas, cosas, me dijo. ¿Y le diste? Y me dice, si no le das, ahí me empezó a chantajear el brujo ya. ¿Qué te dijo? No le das, entonces como yo su foto y mi coche le he dado, mi foto mío y yo le he dado al brujo. Ya. El móvil habría sido el dinero que el empresario guardaba en casa. La policía incautó más de 600,000 soles que Domitila le habría dado a su hijo. Gino, ¿tú por qué crees que estás acá? Por esconder un dinero que no es mío. Por esconder el dinero nada más. Está claro que tú no has matado a nadie. Pero si tú escondiste el dinero, ¿también estabas en la concertación o no? ¿Te dijeron que eso iba a pasar? No sé qué pasó con mi cabeza. Esta es una nueva y escalofriante historia que desnuda la codicia desmesurada del ser humano por obtener dinero, sin importar la vida de los demás. Es una trama que supera el amor de madre al momento de elegir. Hijo, ayuda a tu hijo. Claro. Te dejaste llevar. Mami, quiero estudiar, mami. Mira, yo me culpo, no mi hijo. Ya está muy bien. Yo tengo que pasar el resto de mis años en una cárcel, lo paso yo, pero lo paso contenta, ¿sabes por qué? Porque yo soy esa mala madre. Yo empujé una orilla a mi hijo.
mi único hijo. Las hermanas junto a sus 2 hijos son acusados por la Fiscalía de haber planificado y ejecutado el asesinato del empresario de chatarra, por lo que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac de la Corte de Lima Sur, a cargo del juez Cristian Yaranga Vázquez, evalúa en audiencia el pedido de prisión preventiva en su contra. Bien, y ahora les contamos que la Corte de Lima continúa con éxito su trabajo de protección a víctimas de violencia y en ese marco, un total de 545 mujeres fueron auxiliadas tras activar el botón de pánico en Lima Centro, gracias al aplicativo instalado y monitoreado por esta instancia judicial y la policía. Adelante. En Lima se salvaron 545 vidas al activarse el botón de pánico. Las víctimas de violencia con riesgo alto y severo que recibieron como medida de protección la instalación de este aplicativo activaron el botón de pánico al sentirse en peligro frente a un posible feminicidio. Los jueces y juezas de la Corte Superior de Justicia de Lima instalaron este aplicativo en 199 celulares de mujeres e integrantes del grupo familiar, quienes ante un inminente peligro causado por un agresor buscan recibir auxilio y evitar ser objetivo de feminicidios, violaciones, agresiones físicas y otros atentados contra su integridad. El juez de violencia, que pertenece al área de los juzgados de familia de la Corte de Lima, evalúan esta denuncia y evalúan el riesgo que pueda tener esta víctima, en cuyo caso, de considerar que es un riesgo severo, pues va a disponer mediante una medida de protección que la emite en una resolución judicial que se instale este botón de pánico en el celular de la víctima. Este botón de pánico se ha trabajado en el Poder Judicial y es un software que lo instalan en la Corte de Lima de manera totalmente gratuita y de inmediato, ya con los convenios que sostenemos con las diversas municipalidades, se va a activar con las diferentes municipalidades y con el 105. Al estar conectados con la Central de Emergencia 105 de la Policía Nacional del Perú y la Central de Serenazgo de los 16 distritos de su jurisdicción, permite una geolocalización de la víctima en tiempo real para que en casos de violencia reciban atención instantánea. La Corte Superior de Justicia de Lima ha emitido durante el primer semestre de este año 3.778 medidas de protección, con el objetivo que las víctimas puedan tener apoyo inmediato de parte de las autoridades. Recuerda, con la violencia no se concilia, se denuncia. El Poder Judicial confirmó 9 meses de prisión preventiva para una joven y su enamorado acusados de estar involucrados en la desaparición y presunto asesinato de un animalista, llamado Denis Guaroto, en el distrito de Pisco. Veamos el informe en la siguiente reportaje. ¡Denis, ¿dónde estás? ¡Denis, hermanito, ¿dónde estás? Mamá está muy triste por ti. Para nosotros como familia es algo indignante, no podemos, es una desesperación que sentimos. Su madre es una persona anciana que la vemos llorar todos los días sin saber nada de su hijo. Es por eso que nosotros todos los días salimos a hacer la búsqueda, como usted puede apreciar. Ahí están nuestros amigos, nuestros vecinos que nos están acompañando. No hay efectivos policiales, no hay serenazgos que nos acompañen. Es la búsqueda que no cesa de parte de los familiares de Denis Guaroto Núñez, joven desaparecido en Pisco hace más de 2 meses y que aún no ha sido encontrado. Sus familiares continúan exigiendo justicia y pidiendo a las autoridades continuar con la búsqueda del joven animalista de 28 años. Familiares y conocidos de Denis claman por justicia, la que piden sea aplicada contra los principales sospechosos. Se trata de Yamilé Díaz Villar y su pareja Carlos Coila Kentasi, quienes al parecer fueron los últimos que vieron con vida a Denis. No se sabe a dónde lo han dejado, porque no hay ninguna huella que lo han maltratado. En la moto no hay sangre, nada.
No hay, y la moto no hay las piezas están completas, digamos. Las piezas están completas, todo conforme está la batería, el motor, todo está conforme, las llantas, todo. El último fin de semana, la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco, integrada por los jueces Tito Gallegos, Tony Changaray y Alfredo Sedano, confirmaron la resolución que declaró fundada la prisión preventiva por 9 meses en contra de la pareja de novios. Hoy, los investigados permanecen recluidos en el centro penitenciario de Chincha. Recordemos que según investigaciones, Yamilé Díaz habría tenido contacto con Denis para obtener en adopción a una perrita, pero que luego este le habría quitado, debido a que había detectado que ella maltrataba a la mascota. A raíz de eso, se habrían generado algunas diferencias entre ambos. Las sospechas de un presunto homicidio se acrecientan cuando realizan las pruebas de luminol en casa de Carlos Coila, novia de Yamilé, en donde encuentran restos de sangre. Asimismo, se habría encontrado conversaciones comprometedoras entre Yamilé y su novio. Por ello, el Poder Judicial confirmó la prisión preventiva por el delito de secuestro. Los familiares continúan con la búsqueda de Denis. Las esperanzas de encontrarlo con vida son mínimas, pero al menos esperan encontrar sus restos para darle cristiana sepultura. Bien, y ahora les contamos que un total de 45 personas, entre peruanos y extranjeros, fueron intervenidos por la policía en un nuevo búnker en el distrito de Ate y donde se halló dinamita y granadas de guerra. La nota es de Walter Condori. Veamos. Urbanización Los Ángeles, distrito de Ate. Ellos son los miembros de la División de Investigación de Robos de la Tirincri, allanando un búnker de terror con más de 40 personas entre peruanos y venezolanos, de los cuales 9 eran menores de edad. Armas de guerra, hemos hallado una granada de guerra, hemos hallado dinamita en este local. Hemos hallado, muy aparte y lo más delicado, 9 menores de edad. 9 menores de edad que estaban tomando y haciendo el desbarajuste acá. Hemos encontrado 12 personas extranjeras, adultas, mujeres, dentro de ellas una peruana, y 24 personas varones, dentro de los 24, 2 peruanos. La intervención policial se realizó gracias a las denuncias de los vecinos que alertaron sobre la presencia de personas de dudosa reputación que celebraban una gran fiesta. Según la policía, una gran mayoría de estos sujetos están presuntamente vinculados a delitos graves como extorsión, trata de personas, tráfico de drogas, sicariato y tenencia ilegal de armas. En esta intervención se habría detenido a 2 integrantes de la banda delictiva Nueva Generación. Estarían de repente concertando para entregar en algún momento, y estos son los momentos, la madrugada, entregar, distribuir para sus actividades extorsivas que podrían estar realizando. La Policía Nacional del Perú está ahora en el proceso de analizar los dispositivos móviles incautados para obtener más información sobre actividades ilícitas de los detenidos. Es muy probable que tanto las mujeres adultas como las menores de edad estuvieran vinculadas a la explotación sexual. La intervención en Ate ha sido vista como un importante golpe contra las organizaciones criminales que intentan establecerse en la zona. Ahora nos conectamos con nuestra compañera Pamela Verástegui, quien se encuentra en el Ministerio de Justicia, donde se realiza la inauguración del seminario Los 40 años del Código Civil de 1984, Evolución e Impacto Social. Adelante, Pamela. Así es, Giovanna, Armando, muy buenas tardes. Efectivamente, en imágenes ustedes están viendo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Issa, quien en estos momentos da las palabras de bienvenida a lo que es esta importante actividad académica, un seminario por los 40 años del Código Civil de 1984, en donde se va a analizar cuál es la evolución y el impacto social que ha tenido esta normativa jurídica
en nuestro país a lo largo de todos estos años de implementación y que aún se encuentra vigente. Vamos a escuchar parte del mensaje que esta noche ya está dando el ministro de Justicia y Derechos Humanos a todas las personas que se han dado cita para poder participar de estas ponencias que se van a desarrollar de manera híbrida, es decir, tanto presencial como virtual. Vamos a escuchar entonces parte del mensaje que tiene el ministro de Justicia y Derechos Humanos a esta hora de la tarde. 84, evolución, impacto social, que se inaugura hoy y 15 de julio de 2024 es el mismo día en que la historia nos recuerda la firma del acta de la Declaración de nuestra Independencia y que se desarrollará también los días 16 y 18 de julio. Por todo lo expuesto, los invito a participar de estas importantes jornadas académicas, en las que tendremos la oportunidad de estudiar con profundidad las diferentes instituciones del Código Civil, del Derecho Civil, consagradas en este cuerpo de 1984, y escuchemos la ponencia de los más destacados juristas con miras a poder conmemorar, empatizar, repensar y evaluar las diferentes materias y modificaciones que resulten necesarias. Buen provecho y éxitos en esta nueva jornada. Muchísimas gracias. Armando Giovanna acaba de concluir entonces el mensaje de bienvenida de esta noche del ministro de Justicia y Derechos Humanos, como él decía, esta importante actividad académica por estos 40 años de implementación del Código Civil de 1984. En el programa continúa el reconocimiento a dos importantes juristas, entre ellos el doctor César Fernández Arce, quien no ha podido llegar al homenaje por motivos de salud, pero recordemos que él es expresidente de la Corte de Justicia del Perú en los años 1980 y 1991 y también fue vicepresidente de la Comisión Revisora del Código Civil de 1984. Van a continuar entonces aquí con el programa para posteriormente dar inicio a las ponencias en donde va a participar también el juez supremo Carlos Calderón Puertas, y también la magistrada Carmen Julia Cabello Matamala, quienes, ya reiteramos, van a ser ponentes en esta importante actividad, donde el tema de hoy es el impacto de las modificaciones introducidas en el Código Civil, específicamente los libros de las personas, acto jurídico, derecho y familia. Yo regreso con ustedes a estudios, Armando Giovanna. Muchas gracias, Pamela. Por supuesto, ahí continuando todas las incidencias. Bien, y ahora les contamos que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a través de su abogada, sustentó ante el Poder Judicial sus alegatos de defensa en el juicio oral que se le sigue por el delito de organización criminal por el caso Cócteles. Veamos. A nombre de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, señores magistrados, solo le pido una cosa. La venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Justicia. Justicia es lo único que pedimos. Ustedes van a decidir entre la teoría política de la Fiscalía o la teoría jurídica de la defensa. Así culminó sus alegatos de defensa Juliana Loza, abogada de la acusada Keiko Fujimori, quien el día de hoy se presentó ante el Tribunal del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que tiene a cargo el juicio oral por el caso Cócteles. En esta sesión, que se realizó de manera presencial a pedido de algunos abogados de los procesados, estuvo presente la principal acusada Keiko Fujimori, quien escuchó atentamente a su abogada, que en todo momento cuestionó la acusación fiscal, indicando que no existe delito penal contra su patrocinada. Este juicio pasará a la historia nacional, no solamente por las arbitrariedades que se han dado, sino por una cuestión muy simple. La acusación se va a derrumbar con una sola pregunta. ¿Dónde está el lavado de activos? De la misma manera, los abogados de los acusados Jaime Yoshiyama, José Klimper, Arsenio Oré y del partido Fuerza Popular presentaron sus alegatos de apertura ante el colegiado, presidido por la jueza Mercedes Caballero García. No se trató, por tanto, su señoría, de un lavado de activos, porque el dinero recibido provenía de fuente lícita.
no existió dinero ilícito alguno orientado a financiar la campaña política de este partido, Fuerza Popular. Es imposible acreditar eso. Tras concluir la exposición del abogado Cristian Salas, el colegiado concluyó la sesión para continuar mañana, martes 16, que será en otra sede judicial de manera presencial para aquellos abogados que lo solicitaron ante el tribunal. Los jueces dispusieron que deberán acudir acompañados de sus respectivos patrocinados. Es momento de hacer una pausa y regresamos en el noticiero. Amigos, gracias por seguir acompañándonos. Seguimos en Justicia TV Noticias. Sí, Giovanita, seguimos en Justicia y en la Administración justamente de Justicia en el Perú, los intérpretes y traductores de lenguas indígenas cumplen un papel fundamental para que las personas conozcan sus procesos en sus lenguas originales. Como hoy, en el que se llevó a cabo una audiencia por el asesinato de campesinos a manos de militares en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho en la época del terrorismo. Kelly Medina fue testigo de este trabajo silencioso de los intérpretes y traductores y nos lo cuenta en la siguiente nota. Doctor, buenas tardes. Julia García de Bonifacio. Julia García de Bonifacio. Ya, Estado Civil. Estado Civil Nikita Nemaico, can casadacho, viudacho, imam can, chaita Nemaico. Casado civil. Casado. Domicilio. Todos casados, Cayani, señor. Julia García de Bonifacio, de 75 años, se identificaba así ante el Tribunal de la Cuarta Sala Superior Nacional Transitoria especializada en crimen organizado. Ella se encontraba en calidad de testigo en el proceso por el caso Los Cabitos, un cuartel del ejército ubicado en Huamanga, Ayacucho, donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales en los años 1983 y 1985, época del terrorismo en nuestro país. Mama Julia, una persona quechua hablante, pudo participar en esta diligencia usando su lengua materna, gracias a uno de los intérpretes de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena ONAJUP, que pone al servicio de la población, haciendo efectivo el acceso a la justicia. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con su esposo? Ajá, llamo ahí con imam kai José Iván Pasacorja, paita pasa imam Pasarorja, chaita llamo ahí. Señor, 12 de la noche, 40 personas, Orjuraraco, Yactaicumanta, Tirocos, Capuchizacama, todo balayo. 5 personas, Tirocos. ¿Ya? Y 12 de la noche, yo sé que chimbamos o más. Chay piburiremos un chic, ya pago. Pasearemos un chic, ya chay na purimos, ya tapas nispami. 40 personal, ya está comanta orjorora, 12 de la noche, señor. Ya. Chay camarada. Sí, doctor. A las 12 de la noche ingresaron los terroristas y nos sacaron a 40 personas. Estas personas eran terroristas, estaban con armas, con armamentos, y eran más o menos 5 personas. Nos llevaron al lugar denominado ONACE. Nos dijo, vamos, aprendan a caminar, y hay que caminar, eso es lo que nos dijo. Friedrich Aronis, intérprete registrado dentro del Poder Judicial, facilitaba la información a las partes procesales. Él es uno de los intérpretes con los que cuenta la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, mediante el Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Poder Judicial, RENIT.
En este proceso se cumple lo establecido por la ley número 29735, donde el Estado debe prestar sus servicios de acuerdo con la pluralidad de la población, y la ley orgánica del Poder Judicial, que estipula que las personas que no hablan castellano deben contar con traductor y o intérprete en los procesos judiciales. ONAJUP atendió en el año 2020 459 pedidos de traductores en procesos, mientras que en el 2023 2.804. La atención se hizo en 23 de las 48 lenguas indígenas reconocidas en el país. El 58% de los procesos judiciales que se atienden son para casos de violencia sexual. De estos, el 25% contra menores de edad. Siendo la Corte Superior con más atenciones, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, con el 28%. Le sigue la Corte de Apurímac con el 16% y Cusco con el 10%. Entre los años 2020 y 2023 se atendieron un total de más de 6.800 atenciones a personas que hablan lenguas indígenas dentro del Poder Judicial. La institución asume los gastos de estos intérpretes, lo cual muestra un mayor compromiso de la institución por garantizar los derechos de las personas que hablan lenguas indígenas. De esta manera se hace efectivo el debido proceso, respetando el derecho fundamental de las personas a usar de palabra o por escrito en los tribunales de justicia la lengua históricamente hablada en el territorio donde están ubicados. Qué bien, ¿no? La información que nos trae Kelly Medina en el marco de la inclusión. Cada vez hay más intérpretes y traductores en los procesos judiciales. Es una necesidad, ¿no? Hay un cuadro. Teníamos unos cuadros, ¿no?, que da cuenta de esta información. Los pedidos de intérpretes y traductores de lenguas indígenas en los procesos judiciales se ha ido incrementando, como vemos, constantemente. En el año 2020 solo se pidieron 459 intérpretes. Miren, en el año 2021, Giovanita, 1.369, o sea, aumentó significativamente. Y ¿no más en cierto? 2022, mira. Así es, 2.194. Casi el doble. Y en el 2023... 2.804 pedidos, o sea, es una necesidad ya constante. Y acá vemos el tipo de lenguas originarias más solicitadas. ¿Qué es lo que se ha demandado más? En quechua, por ejemplo, 85%. La gran mayoría es por la lengua quechua en nuestra serranía, ¿no? Pero de ahí vienen las lenguas de la selva, como los aguajún, 8%. Aymara, 3%, Huampis, 2%. Ayánica, 1%, y otras lenguas, pues, un 3%, ¿no? Ahí creo que hay un cuadro más, ¿me parece? A ver, Las cortes que más han tenido intérpretes y traductores en lenguas indígenas en sus audiencias. En primer lugar está la Corte del Cusco con 47%. Vemos la Corte Penal Especializada, 13%. La Corte de Apurímac, 7%. Corte de Amazonas, 6%. Y en empate técnico, Corte de Ayacucho con 6%. No, definitivamente cada vez más, como decíamos, se está solicitando más, pues, estos traductores e intérpretes en otros idiomas. Sí, pues a veces uno se pone en su lugar, ¿no? Imagínate que tú no sepas nada del español y no sabes lo que están diciendo los jueces, entonces es muy importante para acercar la justicia, pero también para transparentarla. Y en el marco de la inclusión, además, sí, ¿no pues. es cierto? Bien, ahora tenemos un enlace en vivo con nuestra colega de la Corte del Cusco, Eva Ramos, quien se encuentra con el juez supremo Wilber Bustamante para abordar los avances en la justicia intercultural tras concluir en la Ciudad Imperial la Mesa Regional de Coordinación de Justicia Cultural. Adelante, Eva. Gracias por el pase, nos encontramos en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco y ahora vamos a tener también una entrevista con el doctor Wilber Bustamante del Castillo, el juez supremo e integrante de la Comisión Nacional de Justicia Intercultural del Poder Judicial. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día se ha desarrollado la primera reunión de la Mesa Regional de Interculturalidad de la Corte Superior de Justicia de Cusco, conmemorando su 9º aniversario. Doctor, usted ha sido creador de esta mesa intercultural. ¿Qué se siente estar ahora como juez supremo también liderando esta mesa regional de interculturalidad? Gracias por esta entrevista, Evita. Yo creo que los sentimientos son encontrados en principio, ¿no? Me acuerdo todavía de hace 9 años, el impulso inicial, la idea siempre de institucionalizar una mesa de diálogo aquí en el Cusco y, digamos, los productos o más bien los efectos que se ha tenido a partir de esa primera reunión.
Recuerdo todavía a los actores iniciales, a Carlos Canauiri, que era un representante de las rondas campesinas, a la necesidad de formar esto, porque muchos de los ronderos que administraban justicia en Quispicanchi principalmente eran denunciados y no se veía con la seriedad que corresponde la administración de justicia comunal o esta forma de administración de justicia especial. Entonces, han pasado increíblemente 9 años, hemos trabajado durante los primeros años y ahora entiendo que hay otros miembros que están tomando la posta, pero está viva, ¿no? La idea de la institucionalidad está presente y hemos podido advertir ese diálogo que se producía siempre. Algunos hablan en quechua, hablan en castellano, felizmente casi todos entienden el runasimi o el quechua, y la idea de comunicación, aunque tiene ciertas dificultades, no las tiene tanto. Obviamente hay un modo de ver distinto entre la justicia especial y nuestro sistema de justicia. Siempre hay encuentros porque de eso se trata. Las cosas no siempre son fáciles, pero se trata de limar asperezas hasta donde se pueda y de entender, por lo menos, de que el sistema de justicia que ellos representan es un sistema constitucional e igualmente válido. Doctor, desde el 5 de junio, que fue la creación de esta mesa regional de 2015 a la fecha, ¿cuáles cree que han sido esos cambios? ¿Qué cree que todavía hace falta por hacer? ¿Cuál es su percepción a este momento? Yo creo que faltan muchas cosas, ¿no? Yo creo que en principio falta institucionalizar un proyecto inicial en esta primera mesa de diálogo, que son las mesas descentralizadas. Hemos formado durante ese tiempo buena cantidad de mesas en algunas de las 13 provincias del Cusco, pero algunas se han desactivado por la falta y el compromiso de los actores, de los jueces, y por el continuo cambio también en las directivas de las comunidades campesinas y en las rondas campesinas. Y eso es lo que precisamente se reflexionaba el día de hoy. Hay un cambio, digamos, en los representantes de las comunidades campesinas, y lo que se venía trabajando como que es olvidado. Entonces requieren una suerte de consultor ellos, es lo que han pedido, para tener una línea de trabajo hacia el futuro, ¿no? Que no se pierdan esas experiencias pasadas, que alguien mantenga la memoria de esas experiencias o la memoria de lo que se venía haciendo. Creo que este es un problema que no ha podido consolidarse, pero que hay una idea interesante a través de este consultor que ellos plantean, y esperemos que sea viable. Muchísimas gracias. Desde la Corte Superior de Justicia de Cusco para Justicia TV informó Eva Ramos. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Eva, y se nos fue el programa. Sí, nos ganó el tiempo. Así, los esperamos siempre por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Los dejamos ahora con imágenes de Iquitos, la ciudad más grande de nuestra selva.